Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. Hoy tenemos a Rodrigo Azar, una entrevista sobre cómo transicionar al campo de ciencia de datos. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar sobre ti? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Dónde estás ahora? En breve, ingeniero matemático de profesión, de Bochef. Fue harto tiempo en la academia, en la facultad de medicina, antes en la escuela de ingeniería, dando clases, investigando, transicionando a propósito del título de la charla hacia la ciencia de datos. Ahora último en Sobser, moví hacia la industria, en una empresa internacional de origen ucraniano, donde se aplica inteligencia artificial y tecnología más básica para resolver problemas complejos, así como bien ampliamente. Después podríamos conversar un poquito más cuando dé algunos ejemplos de temas interesantes que uno puede abordar. Hola Rodrigo, oye, Bueno. me conecté justito, así que, bueno, pues si no me conocen, soy el Mate y me dicen Mono, así que estaremos acá acompañándote. Como vamos a hablar harto de Data Science, me imagino, igual aprovechando que estos primeros minutos son un poquito más light, me gustaría como conocerte un poco más, qué te gusta hacer, aparte Cuento un de... poquito de eso. Sí, Hobby. hobby, uno es papá, es difícil tener tantos hobbies. Aparte de ser papá, andar con los niños para todos lados, donde nos gusta más ir con nuestra señora es a pasear, digamos, en Chile o para afuera. Ese es como el gran hobby. Viaje entonces, en el fondo. Viajar. Y Perfecto. estoy redescubriendo algunos hobbies de más joven, del jugar a la pelota, el tenis, porque a medida que va creciendo los niños, uno vuelve a hacer el deporte, digamos. Entonces estoy tratando de volver a estar en forma para eso. Pena, escuché tenis, ¿o no? Justo está... Y tenis, jugaba harto hace 25, 30 años atrás. Sí. Estamos empezando a retomar. ¿Viste que hace poquito se retiró Nadal? Como la noticia la semana pasada, diría, o creo. Pero él se había retirado y volvió, claro, ya yo perdí la cuenta. O sea, es que estaba, o sea, ya ni jugaba, la verdad, es que como que el Había típico de los... jugado algo, pero no le resultó. Sí, jugó muy poco, entonces como que al final... Pero ahora se retiró oficialmente. O sea, lo declaró que es como la última que ya en verdad no va a jugar más por el circuito. Yo esperaba que se retirara A mí me gusta mucho el tenis también. También lo juego, lo practico. Por eso dije, escuché tenis, al tiro me paré el oído ahí. Mi ídolo en todo caso nunca fue Nadal, era Federer, pero igual seguía Nadal porque era muy bueno como jugador. Es más completo, es como más Sí, como que uno le tengo más aprecio, pero en realidad un seco mío. Oye, lo otro, entiendo que conocí a Rodo, ¿cierto? De ahí viene el nexo. ¿Dónde lo conocí? ¿De Buchef? Pues chef, claro, yo me acordaba que le había hecho clase, como retomamos el contacto, no sé si en LinkedIn o en Sí, alguna parte así. no me acuerdo si antes de cuando me contactaste, pero en algún momento me hablaste porque estabas buscando hacer la transición en el como 2000 algo así. Ah, ya, y tú ya Y estabas claro, en yo este ya mundo. estaba en Entel. Entonces ahí hablamos. Y después supe que te fuiste a Subser. Y más o menos en esa misma fecha, un poquito antes, a mí me estaban hablando de Subser por un cargo de Data Scientist Senior. Y dije, o sea, me interesa, lo encontré súper interesante. Y dije, oh, está buena la empresa. Pero todavía tengo cosas que hacer aquí, entonces me voy a quedar. Quizás podríamos haber El- terminado juntos por ahí. Quizás yo te gané el puesto, no sé, Puede ser. qué buscar ahí. Pero claro, ahí nos conocemos un buen tiempo, le hice clase, me recordaba Rodolfo, en estadística computacional. Entonces, eso eran como los cursos, la prehistoria de la ciencia de datos. Se podían hacer cosas más entretenidas de estadística, árboles. Entonces, esos fueron primeros Ah, pasos del eso va a machine ser learning. entretenido de conversar de las primeras cosas que hay. Bueno, entonces tenemos tenista, bueno, tenista que le gustaba el tenis, no sé cómo te diga ahí Rodrigo, y que le gusta viajar. Eso me quedo con los inicios de los hobbies. Bueno, no sé si nos conocí un poquito también. Acá solemos contar un poco la semana a los principios, así como esperando que se conecte la gente, que quede todo rojo. Chris, no sé en qué está, lo veo como en el... Estoy aquí. Ah, ya está aquí. Recién me di cuenta que estaba jugando Chile, yo no lo tenía, Sí, Chile-Colombia. pero hasta donde vi hace media hora estaban perdiendo. No sé cómo siguen. Siguen perdiendo. Y peor que hace media hora, de hecho. Pero bueno. Uf, Sí, acá nadie es muy futbolero, pero yo diría el que más ve fútbol parece de los tres. sí, probablemente. Judoka. ¿Empezamos con el tema o esperamos un poco más? No, tengo una duda. Si antes de empezar, porque en el chat pusieron en la Dale. juventud judoka. Y bueno, Taulo nos dijo Oli. Así que, Oli, Tauli, gracias por el follow. Buenas.
Entonces, partamos hablando de de la transición a Data Scientist. Estábamos hablando recién de cuál es tu background, qué es lo que te gusta. Ahora, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo llegaste a ser Data Scientist? Exactamente. ¿Cómo llegaste a SoftZero? ¿Qué tipos de habilidades quizás tuviste que suplementar? ¿Cómo? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Yo puedo contar la historia muy larga, entonces voy a tratar de hacerla en la primera versión corta. Después, si te parece, vamos ahondando en las partes que pueden ser más interesantes, Sí. para no dar la lata de una y irnos a la más interesante de nuevo. Entonces, en mi caso, yo llegué estudiando primero ingeniería civil matemática en Bochef. Llegué, como que perdí un poco el contacto, pero en ese tiempo uno entraba por plan común, yo creo que todavía se hace así. Entonces al entrar lo que sabía es que me gustaban las matemáticas un poco y que quería ser un matemático aplicado, entonces no iba a estudiar por el lado de la licenciatura en matemáticas. Entonces, ingeniería civil, plan común, parecía buena idea. Descubrí ingeniería matemática, estoy hablando de fines de los 90, por ahí. Y Oye, computadores, algo también me gustaban. Adelante. Rodrigo, te voy a interrumpir de repente, ¿ah? Porque no Que sé, sea, olvidé mencionar que también soy ingeniero matemático y aprovechando me da un poco curiosidad saber si, según tu opinión, por ejemplo, ha cambiado. Esto ya no sé si tiene que ver mucho con la pauta, perdón, Rodo, pero me da mucha Dale, curiosidad dale, dale. saber si es muy distinto a cuando yo estudié el 2009, empecé a estudiar ingeniería en mate. Entonces, no sé, es solo una duda de hoy cómo habrá sido. No conozco como tanto ingeniero matemático, la verdad no son muchos, así que me parece como curioso. Esa era Sobre mi todo pregunta. antes. Sí. Ahora yo encuentro que son generaciones gigantes. Cuando yo salí éramos como, no sé, 10, ahora ya he visto generaciones de como 30. No sé, antes eran como de 5. yo salí en el 5, en esos tiempos era difícil entender las generaciones, en el sentido de que uno más o menos en el final del tercer año, comienzo del cuarto año, empezaba a tomar ramos de ingeniería matemática, pero la mayoría no pasaba todos los cursos de una vez, entonces se empezaban a mezclar las generaciones. Conviví con mi generación cuando entré, alguna de más adelante cuando adelantaba algún curso y también para atrás. ¿Y los ramos son los mismos? Onda, como los que yo vi, no ha cambiado nada. La malla, no sé si la habéis visto la Lo que, nueva, pero no. Análisis real, a mí me pasaba. Teoría de probabilidades, de integración, cosas de ese estilo. Como que es lo mismo, mismo. Lo que ha pasado últimamente, sé yo, es que, es decir, como era primero en esos tiempos, uno tenía muchos ramos y tenía que aprender mucho de optimización combinatoria, mucho de cálculo diferencial, o menos de la línea de álgebra. De la parte estocástica también había mucho que tenía que aprender, hasta el cálculo estocástico. O sea, Ujú. entonces uno en la carrera de ingeniería matemática tenía todo. Ahora lo que se ha hecho es que parte los últimos ramos son más. Entonces tú no tienes el avance en todas esas líneas, sino que te lo acortan y tienes como un core común. Según si te vas por el lado de optimización, tomarás estos ramos y terminan con el máster en ingeniero matemático, máster en optimización. No Ah, son ya, esos perfecto. nombres, pero para que se entienda más fácil. O Entiendo. máster en el lado estocástico. Como más Eh, especialización en el fondo. Claro, ahora tiene esas especializaciones. En el tiempo mío tenía que estar especializado en todo. No tenía ahí el máster, era ingeniero matemático nomás. Ya, perfecto. Entonces, diría, me quedo con que antes eran como más generalistas. Que no sé si es bueno o malo de repente. Como que a veces es mejor o ser más específico en cierto tema, a veces. Yo te Depende diría mucho. que más que generalista tenía que ser específico en todo. Ah, ya. Peor aún, diría. Entonces, como que. Ya, perfecto. Bueno, ahora continúa nomás. Esa era mi duda genuina que no. Acá Está bien. tenemos dos ingenieros matemáticos en la transmisión. Los últimos Ahora, años perdón, dale. va a creer que lo estamos boicoteando. No, todavía no. Aún no lo pienso. Si empiezan a sacar fórmulas, sí. No deberemos No de sé, a mí evitarlo. lo que pasó ahí en los últimos años en la carrera con las prácticas y todo, me va a gustar más la parte de la estadística, lo estocástico, digamos. Pero la parte de estadística se me da más fácil también. Y me acerqué a algunos profesores, en particular a Servet Martínez, fue después mi profesor de la memoria. Hice yo la memoria larga, eso parece que tampoco existe ahora. En esos tiempos uno tenía la memoria de un año o la memoria de un semestre. Yo tomé la de un año, entonces me metí harto en temas de árboles de clasificación, lo que ahora son los random forest.
múltiples árboles. En ese tiempo Bueno. no se conocían como random forest. De hecho, habían quizás recién aparecido, existía internet, etcétera, uno googleaba, pero no estaba tan masificado como que uno pusiera random forest y le apareciera. Habían creado como el 2003, yo estaba trabajando en eso en el 2004, uno no lo encontraba googleando. Entonces un poquito redefinimos los random forest sin saber que ya existían en mi memoria. No, mira qué interesante. Y en esa época, ¿cómo se programaba? ¿Cómo se trabajaba con la computadora? ¿Era a mano? Empecé a trabajar ahí en torno a árboles de clasificación y regresión. Era en tema biomédico, ómica, ya este gen, qué función tiene o de qué organismo es. Esas eran las preguntas de clasificación que resolvíamos, por ejemplo. Modelamos y después hacíamos el código, primero en MATLAB. Entonces en MATLAB tenías toolbox de estadística y habían aparecido los de árboles de clasificación como la última chupada del mate, digamos. Qué horrible, man, lento, pero bueno. Y eso es lo que te enseñaban en matemáticas también en cuanto a programar. Se usaba más para optimización, pero también habían herramientas de estadística. Y en el camino de mi memoria, ya había aparecido antes, pero se hizo más conocido y lo descubrí, R. Entonces ahí me metí fin de 2004 a trabajar más con R. Oye, y aprovechando una pregunta del chat y saltándonos años al futuro, porque alguien preguntó que es Taulu, que qué lenguaje les gusta. Justo estábamos hablando de lenguajes de programación, estáis mencionando recién R en el fondo, y eso continuó ahora, sí, o sea, digamos saltándonos al final de la historia, o ya nos ha llegado. Hacemos unos pasos y después podemos volvernos interesante. Claro, yo como avancé temas que tenían que ver con medicina o bioestadística, empiezan a recibir distintos nombres. R es el lenguaje ahí que más se usa. Perfecto. En el mundo más de la bioestadística, digamos. Y ahí aparecen otros nombres como cuando le metes Machine Learning, dice sistema de soporte a las decisiones clínicas. Entonces, en ese mundo, R es el lenguaje para hacer Machine Learning. Cuando me fui alejando de las aplicaciones bio, empecé a ocupar Python, debe haber sido algo por el estilo. Y obviamente Python tiene más generalidad, pues tú lo puedes ocupar más allá del mundo bio, es más dúctil, diría yo. Pero hay sus pros y contras, digamos, sí. Son muy parecidos al final en cuanto a las herramientas que hay. No sé, tiene los Jupyter Notebook, tiene los R Markdown, otras cosas más en R. Entonces se han desarrollado muy, muy parecidos. Pero en los gustos, yo diría esa es como la diferencia más fuerte. R es más para el mundo vivo. Y al menos a nivel de usuario, la gente que trabaja en aplicaciones biológicas, biomédicas, se decide más por R. Los que trabajan en otra área, más por Python. Hay muchas librerías muy específicas de biomedicina o de bioestadística. O sea, con R sale algo nuevo en bioestadística y si no ya estaba en la publicación programado en R, muy rápidamente ya te aparece la librería, la biblioteca en R. Oye, Rodo, que Taulo nos comenta que él no había escuchado R. Me parece curioso. Yo quería comentar un poco ahí un poco de cómo se refleja la evolución, los paradigmas de programación. Porque antes se ocupaba MATLAB, un estándar que se ocupaba, y luego R tuvo, ¿cierto? Y ahora vemos que las personas van directo a Python. Ya no ocupan MATLAB, solo algunos ocupan R y ahora las personas ocupan Python por como mencionaba Rodrigo, que es fácil de, o sea, se pueden hacer varias cosas. Entonces, no me sorprende que hayan personas que no sepan qué es R, porque todo el mundo habla de Python, ¿ya? Y me pregunto qué se vendrá al futuro, como qué lenguaje será el próximo, y Python qué es en el olvido, o digamos que Python ya se quedó obsoleto. Que lo que pasa también que a nivel de las nubes, Amazon, Google, Azure, la de Microsoft, Python está muy inserto y R claro. Algo hay, pero menos. Entonces, claro, como la nube está siendo cada vez más relevante, Python sigue siendo. Sí, que R se enfoca a análisis de datos. Con Python puedes hacer muchas más cosas. Bueno, App también está Shiny, que lo puedes usar en R para hacer dashboard. Pero esa parte de pasarte a apps, yo creo que está más trabajada desde Python. De hecho, hablando de eso, salió una noticia ayer o hoy.
Gracias por el raid, Apliarte. Muchas gracias. ¿Qué estaban haciendo? Gracias. Mientras tanto no responden. Estaba diciendo que hay una noticia, salió una noticia creo que ayer sobre Shiny, porque hay como un asistente para Shiny, que funciona para R y Python, te hace apps de ambos lenguajes. Y ahora hay como una especie de link con ChatGPT que directamente te crea una app. No lo he usado, vi la noticia ayer, pero me llamó la atención, me dio curiosidad y dije, cuando tenga tiempo, en algún momento en 2 semanas, y ahí lo revisaré. Actualizando CalcApp. 5 millones de usuarios piden muchas cosas. 5 millones de usuarios. ¡Wow! ¿Qué es CalcApp? Buenísimo. No la conozco. Vamos a ver. Estoy buscándola también. Ya. Y mientras tanto, yo hoy le voy a dar un shout a Arte. Si quieren ver más al respecto de CalcApp, pueden ir y seguirlo. Bueno, Ahí estamos. Y para los que vienen llegando, acá normalmente en Encoders hablamos de temas relacionados con ciencia de datos. Hoy estamos haciendo una entrevista a Rodrigo sobre cómo fue su transición al mundo de la ciencia de datos, desde la biomedicina. Tema que te quiero complementar, Ro, que ¿Vale? nos han preguntado harto en el chat, así que yo creo que es una gran experiencia. O sea, nos han preguntado varias veces de qué carreras conviene, así que yo creo que todo ese tipo de preguntas hoy día vienen de cajón para que las respondamos y pregunten también. Vamos a tener una experiencia de alguien que también hizo la transición y con experiencia también sirve para uno tener una idea, que es solo nosotros comentando. Así que esto ha sido algo que se ha repetido como constantemente. Está bien popular, diría, el tema del data science, así que por eso yo creo que la gente pregunta cómo hacerlo, cómo llegar. Oye, yo quiero seguir, para seguir cerrando así el tema de los lenguajes, porque hubo harto comentario de por ahí, como dice el Chris, del cambio de paradigma. Solo quería terminar con Julia, que alguien preguntó, Patricio, Julia no se usa. Y como acá el público sabe, o debería saber que yo odio Julia, voy a decir que por favor no lo usen. Eso. Pero no lo has probado. Cierro el tema y listo, me voy. ahí alguien puede decir también Java. También, Sí. también, ningún problema. Hay No lo mucho usen. Rust, etc. Hay un montón de otros lenguajes que se podrían usar. A nivel de los developers, de hecho, cuando nosotros en otros lados, en otros trabajos me pasaban, nosotros estamos del lado de Data Science, entonces teníamos que hacer prototipos. Pero después, cuando estas soluciones pasaban a algo que se tenía que trabajar más día a día, digamos, pasaba por desarrollo y ya sacaban release, etcétera, la práctica en esa empresa era pasar todo a Java. Después podíamos encapsular nosotros en Python y claro, cosas que no podíamos hacer en R. Pero cuando hay interfaces gráficas, etcétera, a muchas de las empresas les gusta después trabajar con Java en vez de Python. Sí, hay la empresa existe este concepto, o sea, existe, no sé si está definido, pero como que está el desarrollo y la operación de las aplicaciones. Entonces uno puede ir muy entusiasmado y desarrollar con la mejor herramienta que uno se maneje o la mejor herramienta recomendada por la industria. Lo desarrolla, pero cuando uno lo quiere procesar y operar en la empresa, ahí viene toda una exigencia de tecnología empresarial, porque su equipo solamente sabe Java, por ejemplo, dice, no, todo tiene que ser Java para que esto opere 24/7, porque es un gran desafío operar una aplicación y que funcione. Y ahí me imagino el chico, el Apliarte, que tiene que atender a 5 millones de usuarios con su aplicación, de ser un desafío de que deben salir hartos bugs, o piden nuevas features, funcionalidades que agregarle a la aplicación y hay que hacerlo sin botar el producto. Entonces ahí hay que tomarse estas decisiones. Igual encuentro un poco desafiante, o estoy buscando la palabra correcta, pero que fome que no se pueda seguir con el desarrollo tal cual en productivo, en la empresa. Sí, ahí en el fondo no puede pretender ser el analista de datos, el ingeniero de datos, el científico de datos, también el desarrollador, así. Pero uno puede moverse un poquito en esa frontera entre el data science y el desarrollador de software, digamos. Y hay herramientas que permiten ahí crear imágenes de A, y todo eso ha posibilitado que lo que uno paquetiza en Python no se tenga que desarmar y reescribir código en Java y se pueda llamar A con API, etcétera, ya de Java. De Java. Me estaban confundiendo entre lenguajes. En el chat están diciendo que quieren saber en qué trabajas tú ahora, en lo que hacen en SoftServe. Sí, es una empresa súper grande, entonces no quiere decir en pocas palabras qué es lo que hace, y
podríamos decir que trabaja en tecnología clásica, software clásico, pero con un también fuerte énfasis en inteligencia artificial. Entonces, herramientas de inteligencia artificial. Y tiene dos líneas de cómo trabaja. Una es creando productos internos. Ya creamos, inventar Copilot, no lo creamos nosotros, pero imaginemos, creamos Copilot y después se le vende a alguna empresa. Esa es una línea menor de lo que hace software. Lo que más hace es más bien tener clientes, algunos grandes como Google, Amazon, que también sirven como aliados, y otros clientes en minería y en distintas áreas, donde lo que se le vende más bien es el recurso humano. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy en un proyecto que tiene que ver con una empresa en salud, haciendo inteligencia artificiales en salud, extrayendo información desde publicaciones de distintas revistas, y esa información extrayéndola en el sentido de poder hacer resúmenes, poder hacer búsquedas inteligentes. Imagínense como ChatGPT, pero acotado a la base de datos de publicaciones, y donde uno no quiere hacer solamente resúmenes, quiere preguntar, y también quiere poder hacer cosas más sofisticadas como abstract gráficos de publicaciones, etcétera. Pero y en esos proyectos estoy ahora, inteligencia artificial en salud, pero me ha tocado otros proyectos que tienen que ver más con minería, de datos, más a análisis, en otros proyectos más ligados a productos de inteligencia artificial. Perfecto. Oye, hay una pregunta que ya están llegando las que yo sabía que iban a llegar. Ya están llegando. Esta es una pregunta clave, que te la hizo Rodo en algún momento, pero como vamos a saltar, y TCC Sukuk ya la preguntó, dijo: Rodrigo, ¿en qué momento pensaste en una transición? ¿O cómo fue? Disculpen, recién llego. Y yo también voy a complementar un poco, porque yo iba a hacer una de mis preguntas clave, creo que es como la tenía pensada, y era como, ¿en qué momento uno dice como, me quiero ir a esta área? Porque nos contaste un poco del background, pero como que en el fondo igual hay un momento en que uno lo decide, igual tenés que tirarte a la piscina también, hay que decir varias cosas. Transiciones, pero voy a ir, ¿qué hice? Pero voy a ir corto. Una que tiene que ver con la pregunta es salir de la academia, donde yo estaba de profesor, asistente en la Facultad de Medicina de la Chile, enseñando estadística, pero también física, ética, un montón de cosas, en pregrado y posgrado. Y dije, bueno, quiero salir hacia el mundo real, salir de esta burbuja donde uno cree que está haciendo cosas choras. Me había tocado ver cosas fuera de la academia que eran más choras y que me rompían ese paradigma. Y salí primero hacia Pfizer, donde se hacía investigación, pero todavía era investigación de estadística, la estadística un poco más clásica, test de hipótesis, sacar p-valores, cosas como más de ese lado, ver qué es significativo, qué no, relaciones parecen entre las variables. Y ahí empecé a conocer, quizá un poquito antes, que existía el término ciencia de datos. De hecho, ¿En qué, no en qué había año más o escuchado. menos? Por el yo creo que ahí empezó a escucharse. Yo, Sí, más o menos. antes de eso yo decía, hacía estadística y hacía algunas estadísticas más avanzadas que metían machine learning, digamos. Claro, y no solamente relacionado con árboles, neuronales, otras cosas. Pero como ciencia de datos no lo había escuchado nunca, y dije, ya, existe más allá del ámbito de la salud, estas cosas interesantes que se pueden hacer. Empecé a explorar, se terminó ahí la aventura de Pfizer, se acabó el proyecto ahí más de investigación, y empecé a irme hacia otros lados no biomédicos. Vi que habían cosas entretenidas donde podía ir aprendiendo también, utilizar lo que uno hacía y no solamente publicarlo en un paper, sino que llegue a un producto que se pueda utilizar dentro de la empresa o de cara a los clientes, a los usuarios. Y esa transición la hice por harto motivo, pero el motivo más importante tenía nuevamente que ver con conocer el mundo real y hacer aplicaciones que sean interesantes solamente para las publicaciones, no solamente por, entre comillas, hacerte conocido en ese mundo, sino porque hacer algo que sea útil a la industria o para la sociedad, así, llevándolo más a otras derivadas. Creo que ese cambio de paradigma es algo como que, al menos a mí en matemáticas, cuando estaba decidiendo qué iba a hacer, me costó decidirme. Al final me gustaban siempre las cosas más aplicadas, pero siento que en matemáticas, cuando uno estudia matemáticas, el camino por defecto es la academia, y después algunos dicen, no, quiero hacer que esto sirva en la realidad. Y es un cambio de paradigma totalmente, como de algo totalmente distinto.
Creo que todavía pasa, pero en esos tiempos era más fuerte aún. Claro. Y el que salía de ese mundo real era como no sé, el débil, digamos, el que quería el camino fácil, digamos. Y después anda con una base de datos por semana sin que las cosas funcionen. Claro, pero desde la perspectiva en la academia era como que, no sé, se usaban conceptos como se vendió y cuestiones así. Ah, Yo creo que todavía se deben usar, ¿o no? En una de esas. no creo que sea Todavía, tanto así ahora. algo. O sea, quizá algo queda, pero no. Es que hay demasiadas cosas aplicadas que uno puede hacer ahora. Creo que uno saliendo de matemáticas puede meterse fácilmente a como a ciencia de datos y empezar a aplicar por todas partes cosas que uno no necesariamente aprendió en la carrera, pero que son un poco tangenciales. El puente a la computación ahora es mucho más fuerte. En esos tiempos, claro, uno tenía algo de MATLAB, pero la mayoría de lo que estaba aprendiendo era a cuaderno, digamos, y demostrar, que es muy Claro. importante, digamos, pero tenía mucho menos laboratorio. Oye, y complementando un poco más la respuesta, porque es una típica pregunta que según yo en estos chats nos aparece de repente, ¿monetariamente tenía sentido también? También. Sí, Esa era la razón que le competía fuerte a la otra que mencioné. ya. Claro, uno desde fuera cree que académico es súper bien pagado. Y yo creo que mucha gente debe pensar eso, pero no es para nada así, digamos. Sin entrar en los números, después quizás nos podemos arriesgar si hay entusiasmo en eso. Si yo comparo y llevándolo, no sé, a UF y cosas del estilo, a lo que sería mi sueldo actual, lo que estoy realmente recibiendo es casi el doble que recibo ahora respecto a lo que seguiría recibiendo, ajustado, reajustado, si hubiera seguido en la academia. Una pregunta personal ahí, y la decisión fue, luego que ha pasado un tiempo, ¿te ha gustado la vida empresarial? ¿Extrañas la academia? ¿Volverías? Sin pensar en el sueldo. ¿Sí? Me ha gustado, pero es que también porque lo que yo he logrado es dejar tiempos libres, que la pega sea tan fácil, pero me ha permitido igual tener tiempos libres y en esos tiempos libres seguir publicando y cosas así. Hago clases también vespertinas, un magíster que se llama Informática Médica ahí en la Facultad de Medicina. De vez en cuando sigo haciendo clases, de vez en cuando me invitan a hacer algunas clases de algunos magíster, por ejemplo en la UDLA, por ahí formo parte de un equipo, y en la Adolfo Ibáñez también he hecho algunos cursos. Entonces he podido seguir en paralelo esa carrera de académico. Obviamente está algo que no recomendaría todo, en el sentido que igual uno no le da tanto el tiempo para hacer eso. Yo logro porque soy medio loco quizás también, pero es lo que a mí me ha funcionado. Pero mi puesto ideal para mí sería, y muy pocas empresas lo tienen, sería el director científico. Entonces, ahí uno podría en el mismo lugar hacer todo esto. Eso no me ha resultado todavía. Es raro ese puesto, pero es bien interesante. Creo que con tu respuesta y lo que nos están escuchando y después lo van a ver en YouTube lo tienen bien claro que igual tiene su punto la parte monetaria. Pues yo me imaginaba que sí, yo sabía que sí también. Siempre lo decimos, pero ahora me queda más claro todavía. Oye, off topic, por si acaso, lo dijo alguien en el chat y yo sé que a usted no le interesa, pero perdimos 4-0. Es mucho mejor estar aquí que viendo el partido. Exactamente. El, Oye, Rodo, ese ¿Sí? rol que mencionaron, ¿a qué ¿Ah? exactamente se refieren? ¿El ¿El qué? director? ¿El Víctor cargo? Spo. Sí, director científico, ya. Rodrigo, dale tu. Claro, quizás lo más parecido que muchas empresas tienen el CTO, pero no es eso. El CTO es como el director en la parte de tecnología, pero algunas empresas, no muy grandes, eso sí existe en Meta, en Google, en Apple, tienen equipos científicos que hacen investigación más a largo plazo, que no están tan Ah, ok. permeados por el día a día de que lo que prueben tiene que funcionar de aquí a 3 meses, etcétera. Y eso ha posibilitado que algunos científicos muy de renombre hayan surgido ahí desde Meta, desde Google. Hay uno, ¿de dónde es él? De Meta, que pelea harto con el Elon Musk. Elon Musk, de hecho. ¿Jen LaCun? Ese, justamente. No sé si el puesto se llama director científico en particular de él, pero ese es el rol. Buenísimo. Sí, no, son empresas que generan mucho revenue para tener alocado un área de investigación. Claro.
O sea, pueden dar ese lujo. Sí, Una empresa que estaba, les di también la idea, pero tampoco yo llevaba tanto tiempo como para decir y denme el puesto a mí. Sin darle el nombre tenía que ver con logística simple, la ruta, ahí casi di el nombre. Es como el jefe del área de Research and Development, o el área bien arriba. Ese es el término que se usa, R&D o... Y con respecto a las transiciones, de nuevo, tú transicionaste de más o menos matemáticas y estadística. ¿Qué tan fácil o difícil crees que fue eso y cómo lo compararías con otras transiciones de otras profesiones, según tu visión? Creo que desde la matemática y estadística es un buen lugar para llegar a la ciencia de datos. Te da la ventaja también de entender la base de la ciencia de datos. Que uno de los debates que mucho ocurre es si un científico de datos tiene que saber estadística, tiene que saber por qué los modelos resultan, siéndolo muy así en general. Y en mi punto de vista, sí, quizá no es necesario que sepa los detalles de test de hipótesis o todo lo que hay yendo tan atrás, pero es algo que se valora y yo creo que se va a valorar cada vez más, sobre todo cuando aparecen herramientas que tienen mucho escondido atrás y el usuario ve una caja negra donde puede jugar con prompts distintas y tiene muy poca opción, perdón, a mejorar el modelo vía entrenamiento, vía ajuste de parámetros o hiperparámetros. Eso que No sé cuándo. mencionaste sobre los test de hipótesis, para mí cuando los aprendí en un comienzo hace mucho tiempo, eran como cajas negras y no entendía más en verdad lo que estaba pasando. Y después lo entendí como por mi cuenta pensándolo, reflexionándolo de a poco. Y eso para mí es como fundamental para poder utilizar un test de hipótesis. Si no, es como seguir una fórmula y esperar a que no te hayas equivocado en la fórmula y buena suerte. Sí, los fundamentos de test de hipótesis son súper importantes y de hecho por sí solos aplican a toda un área de la industria, de las empresas cuando desarrollan productos, que es el A/B testing. Entonces, si uno quiere realmente meterse en ese mundo, A/B testing, ver cómo el muestreo es importante para poder generalizar, etcétera, es súper bueno tener ese conocimiento. Oye, Dale. iba a comentar una experiencia laboral mía sobre lo que estaban diciendo. Y de hecho, yo creo que uno podría sobrevivir solo haciendo eso, a lo de A/B testing. Como que me ha pasado, como pues yo he dirigido equipos también. No todos tienen esas skills. Entonces de repente es como, oye, en realidad, sabes que darlo tú, porque yo sé que tú cachai un poco y me voy a poder hacer el diseño bien para que la cuestión tenga algún sentido y no sea como, pues lo así mal, así el experimento y en realidad si está mal hecho, ninguna conclusión sacáis. Entonces lo que pasa, entonces tiene que saber que alguien que sepa diseñar la cuestión y que tenga como la forma de decir, ya, esto es lo que estoy diseñando con este tipo de experimento, así voy a muestrear, porque no siempre podéis muestrear como aleatorio o cualquier cosa, te da como para que lo que te pase es como, ah, ya sí tiene sentido, esto nos va a decir si en realidad es mejor poner el carrito arriba o poner el carrito compra abajo o cualquier cosa que se le esté ocurriendo. Eso era lo voy a complementar porque siempre trato de comentar algo laboral y al menos los de A/B testing efectivamente, o cosas de test o cosas puramente estadísticas, no todos tienen esa skill. Así que es como algo que veis de repente, ¿no? Hay algunos las tienen más desarrollo y otros no. Es una manera de diferenciarse que bien rápida, diría yo, sí. Poco Dibuja tiene una duda. Dice, ¿estás de acuerdo con la frase la investigación a corto y mediano plazo no recupera la inversión? Y por eso siempre la investigación a largo plazo es como mejor, pero también es difícil explicársela a los altos mandos y decir, no, espera un poquito a que recuperemos la inversión, unos cuantos años. ¿Qué opinas de eso? Es difícil así decirlo con seguridad, pero en la experiencia yo diría que podríamos decir que es así, pero lo que pasa también es que la investigación de largo plazo no necesariamente tiene que hacerle la misma empresa. ¿Qué sentido? Una empresa puede estar en buena comunicación con los desarrollos científicos, vía participación en un magíster y entonces en las prácticas o en la tesis. Puede tener un equipo de investigación que se dedica más bien a estar alerta a lo que está apareciendo e ir incorporándolo. Yo diría que para que funcione esto a largo plazo y se recupere la inversión y una empresa sea sustentable desde el punto de vista de lo científico, del desarrollo tecnológico, tiene que estar conectado a la investigación en alguna de estas formas, al menos. sí hay fondos, ¿no?
Al final, otra forma de participar, pues la empresa tradicional pone un fondo, financia cierta investigación dentro de la universidad a cambio de patente o participación. Eso lo he leído, pero no sé si qué tan cierto es acá en Chile al menos. Está Sé que haciendo los muy Estados poco, al menos acá en Chile se hace muy poco. Yo Unidos. en distintas empresas que me moví, y acá sobre todo, no siendo responsable de eso, pero apoyando a quien es responsable de la que se llama Subserve University, he armado puentes hacia distintas universidades o centros de investigación. Centro de Modelamiento Matemático, apoyado algo con la PUC y otros lugares. Una semana o algo así voy a estar en Ñuble, en la Universidad de Bio Bio. Entonces están armando donde lo que se busca en el fondo es contar también de los dos lados. Bien desde la industria hay mucho avance, también tenemos más conocimiento de lo que necesita el ecosistema, la industria, clientes nuestros, y bien nos podemos aliar con las universidades o estos centros de investigación para que lo que ellos están haciendo, lo que están enseñando y lo que los alumnos están desarrollando en sus prácticas, memorias, tesis, esté en línea con lo que necesita la industria. Estoy diciendo así como bien bonito, pero se refiere a que las prácticas, memorias que hagan son en temas que les sirven a nuestros clientes o a nosotros mismos. Y convenios, etcétera, es la forma que hemos visto para ir logrando eso. De a poquito, pero lo vamos avanzando. Acá en Subserve, una empresa más grande, con más espalda, entienden mejor eso. En Softserve tienes espacio para ese tipo de actividades y como un poco te has podido meter un poquito más en investigación y camino al director de investigación. Es de a poquito, es una empresa ucraniana en su origen y con sede central en Texas. Entonces, obviamente, yo me voy a apuntar a ser global, Todo pero a de a nivel poco. chileno, latinoamericano, voy abriéndome algunos caminos y Bueno, está entretenido. bueno. Bueno, o sea, bueno, te lo perdiste, Rodo. Sí, pero no me estresa. Estoy contento, bueno, excepto con algunas cosas con las que ya he reclamado, pero fuera de ese aspecto estoy. Pero yo voy unos entre 5 o 10 años más adelante tuyo, así que Claro. 5 o 10 años más tuyo, quizás en qué va a estar. Claro. Y alguien está preguntando, Maca, de hecho, está preguntando en el chat cuál es la parte de tu trabajo que más disfrutas del proceso de aplicar ciencia de datos, fuera de las vacaciones, obviamente. Ya, es como cuando los niños van al colegio, ¿qué curso te gusta más? Educación física. Yo lo Chicos, digo. como común, digamos. Pero claro, yo he descubierto algunos gustos que no conocía, porque cuando estaba en la academia me gustaba enseñar, allá que lo pueda hacer bien o mal, investigar, pero era el investigar porque era entretenido, digamos, y porque podía haber una aplicación, pero no estaba tan cerca. Pero acá en este mundo he encontrado entretenido y distintas etapas en el desarrollo de un producto. Entonces, me ha gustado también la etapa inicial, de cómo uno en la comunicación con el cliente puede descubrir sus dolores, puede descubrir cuáles son las problemáticas reales y tomar decisiones de cómo abordar los problemas. En el fondo, el modelamiento, digamos. Modelamiento del problema, la solución. Y es un nicho que me ha gustado. Y después, la parte de cómo implementarla, le he ido perdiendo el gusto a programar en sí. Y he ganado más gusto en pasar a poder empaquetar, pasar a prototipo y probar las cosas. Eso me gusta también harto, tener más dinamismo en lo que uno va sacando a desarrollo. Ya. Oye, bien de negocio, ¿ah? Lo que mencionaste, Rodrigo, en el fondo. Como Hay toda un área que se llama el MLOps, que también le he ido agarrándole. Bueno, me dio risa porque igual la primera parte que mencionaste es como el curso que más te gusta. Y sobre eso del cliente, la necesidad, dije esto es lo menos académico que siento que uno puede responder a la pregunta. Pero es el lugar donde entiendes qué necesitas, y obviamente yo no lo mencioné, pero después ya entendiste lo que necesitas y investigas cómo lo puedes abordar, estás de esa etapa del modelamiento, diagramitas bonitos, realmente las tecnologías que están atrás o cómo lo vas a abordar, clasificación, regresión, modelos de machine learning o le metemos generativa. Esto era de por sí, obviamente es lo que más me gusta, pero a esas otras cosas le he agarrado harto el gusto también. Rodrigo,
tengo una pregunta interesante al tema que estamos hablando, porque estamos hablando de tus gustos y alguien puede tener los mismos gustos y preferir los mismos temas, pero hay una diferencia en la ejecución, de hacerlo bien, de hacerlo mal. ¿Cuál crees que es tu fortaleza o habilidades que tienes te ha llevado a estar donde estás, que te facilita como enfrentarte a esos problemas? Porque no es algo fácil. Hay muchas cosas que aprender en estadística, en data science, en inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cuál crees que es el diferenciador que tienes que te permite como enfrentar estos problemas y salir adelante? Hay hartas decisiones que uno puede tomar y en las que tomé yo, que ver con primero la carrera de ingeniería matemática que te da una fuerza no solamente en los conocimientos y esta base estadística que hablamos, sino también en caerte y levantarte, porque es una carrera de harto sufrimiento. Yo creo que sigue siéndolo, Sí. quizás un poquito menos por lo que he escuchado, pero también es sufrida. Entonces también te forma en esa parte, en la resiliencia y todas esas palabras que le ponen a esa forma de ser, que son valoradas en la industria, también poderte adaptar. Pero algo que me diferencia a mí también y que se da poco aún en la industria, en los data scientists, es tener un doctorado. Al menos acá en Chile es poco común que esté en la industria con doctorado y trabajando en el área de ciencia de datos. Ya que mi Y el, doctorado no fue en ciencia de datos, pero era mucha estadística, era mucho modelamiento matemático. y el doctorado, ¿qué es lo que te entrega como diferenciador? Estamos hablando de la diferencia de tener el diploma o el certificado de doctorado o algo más que viviste en el doctorado que te entrega algo adicional. A mí lo que más me entregó tiene que ver con conocer cómo, en el fondo, que abre la mirada de lo que existe, sobre todo si uno puede salir del país. Es una experiencia muy enriquecedora en abrirte el mundo con toda esta temática que tiene que ver con las búsquedas, el pensar que en el lugar donde estás, el lugar donde se hace lo mejor. El doctorado me ayuda a ir sacándome ese paradigma, Mm. más allá que seguir un rato más en la academia. Igual porfiado. Entonces, déjame profundizar un poco más para entender el core. Por un lado mencionas tu profesión que sería la ingeniería, ¿cierto? La ingeniería te entrena un poco a descomponer problemas en pequeños problemas y solucionarlos, cada uno luego soluciona el problema mayor. También está al lado que mencionas que la exigencia que tiene la carrera de matemática, que puede hacer otras carreras, que lo interpreto de la forma en que de enfrentarte a desafíos, de que vas a tener que ser disciplinado para poder solucionar ese problema, que puedes entregar un resultado equivocado, pero debes como identificar cuál fue tu causa raíz del problema y solucionarlo y como que enfrentarte a eso que se da mucho en la vida empresarial. ¿Voy bien hasta ahí? Pero bien, y también porque la ciencia de datos, la que usa Machine Learning, que es lo más típico, tiene el camino definido a priori. En cuanto a, Ujú, hay muchas cosas que pueden salir mal y que te van a obligar a cambiar ujú, el mm, camino que sí. planificaste. Ujú. Sí, hemos mencionado aquí de que uno plantea una hipótesis que con estos datos puedo encontrar ciertos patrones que me va a contestar una pregunta de negocio para tomar mejor decisión, pero luego la hipótesis como no. Como, oye, con estos datos que tengo aquí, que saqué de un Excel, voy a vender más. Intentémoslo y como que no da los datos. Y Claro, lo, y porque choca al mismo tiempo con esta forma de trabajar ágil de los mm, sprints y tener muy fijo y en cada sprint va a cumplir una tarea y te planificas por mm, anticipado. Y en esta área es sí. súper difícil hacer eso. Sí, es algo nuevo este concepto dentro de la empresa. No es como un desarrollo de software donde están bien definidas las etapas, los features y los problemas que tienes como, no sé, porque tengas bugs y que no se integren los cambios que se han hecho y se caiga porque hay muchos usuarios, sino que en verdad desarrollaste algo que, bueno, la usé 0.5. Te faltan datos de calidad y no hay mucho que hacer ahí. Y pasando al último que mencionaste, que el doctorado, mencionaste tu experiencia de estar afuera, de ver con otros ojos los problemas finalmente, como es tener una visión, ver el bosque en vez del árbol, Y como... tiene que ver con eso y tiene que ver también que, bueno, yo hice el doctorado en Francia y ahí la conexión entre academia y la industria está
mucho mejor armadas. Está el PS y INRIA, yo estaba en INRIA. Los centros de investigación allá son mucho más aplicados, se conectan más hacia la realidad. También es importante, y yo lo comentaba por eso, porque cuando uno hace un doctorado tiene también la idea de que investigar puede tener todos estos obstáculos que hablábamos recién. Hace investigación en la práctica. En el doctorado, cuando hace esta ciencia, con el nombre ciencia de datos, esa de la investigación es la raíz de la ciencia. Ahí no es porque sea bueno o malo, pero hay mucha gente que tiene el rol de científico de datos, pero la primera palabra del científico es en la industria, nomás en el desarrollo tecnológico. Yo creo que cuando uno ha hecho investigación aplicada, pero investigación de publicar, de paper, de ir a congresos, más el centro de investigación, hay un valor distinto. Hay unas preguntas en el chat, quiero leer. Una es de Coco Dibuja, esa no la has leído, ¿cierto? La de, ¿cómo le dirías a un cliente que tiene malos datos, en el fondo datos faltantes, desbalanceados, que su proyecto, el proyecto que te está pidiendo hacer, en verdad es infactible? ¿Cómo se lo traspasas sin que te diga, no, pero sí se puede, si yo estoy seguro, y tú le tienes que decir, no? Complicada la pregunta. ¿Sabes? Lo que pasa es que en muchos clientes está la idea de que se construye un modelo, otra temática que está relacionada. El modelo, una vez que lo construiste, va a funcionar para siempre, digamos, y no hay que tocarlo, y lo entrenaste con unos datos, los datos que vienen para adelante van a ser siempre muy parecidos. Entonces hay un paradigma bien fuerte que en los clientes, a propósito de los datos, que tiene que ver con que hay el que, así como de la física, que tú vas a descubrir, van a quedar fijas ahí y van a valer de ahí en adelante. Incluso cuando no tienes datos de entrada para encontrar esas leyes, digamos. Entonces hay mucho trabajo que hacer en cuanto a evangelizar de qué uno hace, porque no es descubrir leyes físicas, sino que entrenar modelos, donde entrenamiento puede tener distintas formas para que no vayamos al detalle, incorporando también lo de inteligencia artificial generativa. Y los datos son claves. Si no tienes datos, que acceder a los datos de alguna manera, ya sea datos sintéticos o no tienes datos, quizás tienes reglas de negocio. Reglas de negocio tienes esperados de qué puede pasar, por ejemplo, en una transformación de formato. Quizás no tienes el archivo original y cómo quedó después de la transformación. Esto a propósito de un proyecto que estamos ahora. Pero tienes reglas de negocio en qué tags deberían pasarse, con qué fórmula hacia el otro formato, y algo tienes al menos para construir datos sintéticos o para validar los modelos que vas construyendo. No tienes ni datos ni reglas de negocio, significa que no sabes qué quieres hacer, ni siquiera. Ya, al menos yo trato de ser directo ahí y decirle, oye, tus datos no sirven para ningún modelo. Lo siento. Claro, sí, hay que tratar de ser directo, pero bien, sobre todo en empresas más grandes, uno juega un rol más técnico y se lo puede contar a alguien que va a tener que poner la cara ahí más con el que... Claro. Oye, en ese tipo de cuestiones me ha tocado más bien decir, estos son los requerimientos, necesitamos datos para hacer esto, pero no le pregunto yo directamente, dame los datos, me llegan después y habrá alguien que comunicará que, por ejemplo, estos datos venían mal o no son suficientes. Me he librado de esa pelea con los clientes. Una vez me tocó Bueno. un proyecto en el que no estaba participando directamente, pero estaba como relacionado, en donde había que clasificar imágenes para clasificar elementos entre algo y algo, como áreas. Esa era como la idea. Y dentro del set de fotos, habían fotos como de perros, gatos, pelotas y cosas nada que ver. Pero ¿por qué me pasan Lo estos que quieren datos? identificar. No era nada que ver con lo que querían identificar. Imagínate que quieren identificar autos y entre medio hay muchas fotos de autos y entre medio te llega una foto de un pájaro. ¿Por qué esto está en el dataset? Y eran varias. Entonces a veces los datos son demasiado sucios y no hay suficiente. Entonces hay veces en las que uno tiene que decir, oye, sacar datos de internet porque con esto no da. Hay que ajustar ahí las expectativas, pero es Sí. difícil. Y yo creo que tiene que ser el esfuerzo no de solamente del científico de datos. Ahí Claro, hay gente que está más especializada en eso. claro. Business analyst, etcétera. Y hay otra duda de Balita
Y dice, como hasta qué punto uno debe quedarse en el rol de científico de datos? Esa pregunta está en el contexto de que un proyecto tiene muchas cosas que tienen que salir bien para que funcione. Al final, si uno se dedica solo a hacer su trabajo de científico de datos y no se enfoca en que el proyecto funcione, o quizá porque otra persona no está haciendo lo que debería, quizá falla todo el trabajo que uno está haciendo. Entonces, ¿hasta qué punto uno debería salirse de ese rol y empezar a hacer otras cosas que no le corresponden? Yo creo que va en uno y dónde trabajas, dónde te gusta trabajar, porque si trabajas en empresas pequeñas que tienen su encanto, en startups, puede influir más en lo que se hace, participar en decisiones. Hay que ser más maestro quilla en algunos ámbitos de la ciencia de datos y transformarte en ingeniero de datos, jugar también un poco de rol en cuanto al desarrollo de software, mover un poco esa frontera, que te ayuda también a aprender cosas nuevas. O en algunos lugares no estaba tan metido, pero aprendí algunas cositas que se salían de lo clásico de ciencia de datos y me sirvió. Después cuando empecé a ocupar la nube ya tenía algunos conceptos, ya vamos a armar la imagen de este prototipo, paquetizar, todo ese lenguaje de API, endpoint. Yo creo que es bueno que como científico de datos adquirirlo para hacer mejor la comunicación hacia el desarrollo del software. Y te da un valor que lo puedes ganar, por ejemplo, en una startup. Y es entretenido también, yo creo que es entretenido poder mover esa frontera y no quedarte tan aislado de cómo se usa lo que construiste como prototipo. Oye, o algo para complementar ahí. También sirve para mostrar algo de proactividad, quizás. No sé qué opináis, Rodrigo, ahí. Como es distinto igual decir, no puedo hacerlo, porque está, no sé, fuera de mi expertivo, ya deja, aún ni una, y tengáis que investigarlo y te va a traer estrés, quitemos eso de lado. Pero sí, como que a veces siento que puede ayudarte como a mostrarte más, quizás a ganar visibilidad. Cosas de ese estilo, quizás son un poco... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como, no es laterales, pero algo similar, ¿cachai? Como un poquito por el lado, pero que sí demuestran ciertas skills que después son valoradas. Claro, te lo van a valorar y lo necesitan harto en empresas pequeñas, en startups. Ahí obviamente hay un balance que uno tiene que lograr en cuanto a decir, científico de datos supone que esto es lo que hace, y estoy moviéndome hacia otros lugares para que se den cuenta también que está siendo proactivo y está saliendo de lo que ellos deberían esperar de ti como científico de datos solamente. Yo quiero Se opinar, conecta harto también, perdón, dale nomás. agregar mi opinión, dado que la gente está comentando igual. Yo creo que la actitud que hay que tener ahora es una actitud de poder resolver los problemas. Tenemos este background de ingeniero, que lo mencioné, de poder como descomponer un problema en pequeños pedazos y resolverlos. Y sí que hay que aprender una nueva tecnología, una forma nueva de hacer las cosas. Está la información disponible en internet, en GPT, se puede aprender y hacer frente al desafío y poder lograr hacerlo, o sea, resolverlo. Porque, sobre todo ahora de que adquirir el conocimiento está mucho más fácil que antes. Como que antes necesitabas un especialista que estuviera 5 años, que tuviera acceso a cierta información que estaba resguardada dentro de la universidad, ahora está todo disponible, entonces, y cada vez más fácil aprender, o sea, aprender y usar lenguaje de programación es muy fácil, entonces yo espero trabajar con personas que resuelvan, ingenieros resolutivos. Oye, hay que crear una API, tienes una semana, vayamos implementando. Si esa persona le cuesta o no sabe nada, bueno, 2 semanas, se negocia. Bueno, en 2 semanas vamos a tener disponible la API. Hay que presentar, todas las personas deberían comunicarse correctamente, entonces hay que armar una presentación, hay que explicar esto a alguien no técnico, aprende, presenta, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Un mes o qué? ¿Un mes? Si es que algo que le cuesta, porque esa persona no puede trabajar si le cuesta comunicarse, si le cuesta aprender, si le cuesta pensar. O sea, son esas, para mí, 3 componentes básicas que debería tener un profesional. Y no le puede faltar ninguna, porque si no es como alguien más tiene que hacer el trabajo y alguien adicional al equipo, un costo adicional y un costo comunicativo de poder como triangular la información porque esa persona no quiere comunicarse o no quiere aprender o no puede enfrentarse a un problema. Entonces yo creo que el futuro es resolver y tener esa capacidad. Da lo mismo el rol que uno tenga, o sea, como desde ingeniero de datos, inteligencia artificial, generativo, machine learning. Como, oye, yo puedo hacerlo, te puedo resolver los problemas.
Entretenida la conversa, sí. Ahí quería incorporar otro punto al tema, pues vamos a seguir por aquí, quizás viendo una pausa. Yo hablé harto de los pros como científico de datos, de tener este background mío y haber hecho un doctorado, etcétera, pero también tiene hartos contras, digamos. Y ahí lo podemos conversar. Por ejemplo, si yo hubiera estado en la posición de haber terminado ingeniería matemática ahora, o haber terminado un pregrado ahora, y decir quiero transformarme en científico de datos, no habría tomado para nada el camino del doctorado. Ahora, claro, tiene valor en todo eso que había mencionado, pero no es el camino práctico. Encuentro ahora todas esas temáticas de estar abierto a aprender, a comunicar, etcétera, que yo lo aprendí desde la academia y la investigación, las puedes aprender también en la práctica en la industria, y no hay para qué hacer este camino tan largo que hice yo, ¿ya? Valores como los que comentaba, pero hay otras maneras, y también si quieres privilegiar la vida familiar, tener un buen sueldo, etcétera, son mucho mejores. Oye, ya que decías lo de la pausa, vamos a hacer una pausa. Estaba esperando un momento para cortar, pero está interesante la conversa. A la vuelta Entonces, quiero hacer una pregunta yo. dale. La dejo pedida. Sí, pero después, calma. A hacer la pausa de los memes. Para los que sean nuevos aquí, les recordamos que tenemos un canal de Discord. Voy a poner en el chat, ahí está el link. Ahí se pueden unir y pueden ver algunos memes que ponemos, pueden poner sus propios memes para reírnos. Si tienen alguna duda, pueden ir al canal de consultas y preguntas para poner dudas durante la semana que vamos a ir respondiendo. Y claro, a veces Chris está muy ocupado. Kevo le hizo una pregunta a Chris hace como una semana. Mañana. Pero lo sabe. Kevo, si estás escuchando esto, Chris lo sabe. Lo tiene ahí presente. Lo siento. Cada día pienso en Kevo. Maldición. Pero como que tengo cosas que hacer y como que no me da el tiempo. Después estoy como medio reventado. Sí. Pero espero mañana tener un espacio. Pero sí está Kevo en mi mente, así como terrible. Y ahí está el canal de YouTube en donde tenemos los episodios pasados. Me falta subir el de la semana pasada porque esta semana fue un caos. Tenía muchas cosas que hacer. Pero Oye, ahí están la mayoría. ¿Ah? Oye, yo vuelvo. Sí, dale. Sí, Ándalo me más. puedes apagar tú la cámara para no equivocarme. Dale, sí, la voy a esconder ahora. Luis la Vale te puso que no le respondí ni en el día mismo. ¿No le respondí a qué? Y el Chris está diciendo no, que en el no día le no sé responde qué. la Vale. Y la Vale puso, Chris no me responde ni en el día a mí. Contexto, Vale y Chris trabajan juntos en el mismo equipo. Y así está la situación. Chris está en la B. Lo voy a poner allá. Este es el primero de los que tenía para hoy. Cambio en todas partes. Siempre es importante pensar en qué cambios hacer en la carrera que uno está tomando. Al final, las carreras no son para siempre. Cada vez, según yo, duran menos. Las carreras en el sentido de especializaciones, cosas más específicas. Por ejemplo, doctores probablemente siempre va a haber, no sé si siempre, pero en el largo plazo va a seguir habiendo doctores. Pero hay algunas cosas que hacen los doctores que quizás se van a poder automatizar, entonces hay que empezar a ir moviéndose a poco, aprendiendo. Y eso es algo que siempre tenemos que hacer, según mi visión. La gente dice, la IA nos va a quitar el trabajo. El trabajo nos lo va a quitar una persona que usa quizás la IA para hacer el trabajo más eficiente, pero al final son personas las que tienen que hacer las cosas. Entonces siempre hay que estar pensando cómo mejorar cómo uno hace las cosas. ¿Algo que quieran agregar? No, dale, no. Yo creo que es el futuro, o sea, ya no es como en un pasado donde uno podía estar más tranqui, estable, con el conocimiento que uno tenía. Como que todo va a ser muy inestable. Muchos cambios. Es como Sí. un meme triste. Sí. Hola, Pavocito. No estamos terminando, estamos en la mitad. Estamos en el interludio de los memes. Y para los que estén llegando hace poco, les recordamos les avisamos que estamos entrevistando a Rodrigo Azar, que nos está contando su transición desde el mundo de la biomedicina a científico de datos. El siguiente es cuando actualizaste tu currículum por última vez, hace 84 años. Si bien uno debería actualizarlo constantemente, yo creo que es bien normal dejarlo de lado, y si uno tiene trabajo ahí queda, hasta que eventualmente uno empieza a buscar después y uno dice, ¿qué es lo que hice? ¿En qué estaba? Entonces es útil estar actualizándolo constantemente, al menos las cosas más importantes, o tener un log, tener algún registro en donde uno pueda
recordar qué es lo que hizo, cuáles fueron los hitos más importantes de los que uno participó. Y después actualizarlo cuando llegue el momento. Para todos estos cambios de carrera. Este otro, sabes que este es tiempo para un cambio de carrera cuando no tienes suficiente calidad, tiempo de calidad con tu gato o con tu familia, podría ser. Hay mucha gente que se cambia específicamente al mundo de la tecnología porque quieren tener mayor calidad de vida y un equilibrio entre trabajo, trabajar remoto, ese tipo de cosas. Es algo que muchas personas buscan y si bien se puede, no es, creo que no es una directa, hay muchas personas a las que les gustaría eso, entonces es como natural que no sea una transición fácil. Es que algo es bueno para muchas personas van a estar compitiendo por eso bueno y no va a ser fácil. Cuando yo me empecé a meter en esto, yo quería meterme en análisis de datos específicamente en videojuegos, pero pagan mucho peor de lo que paga en general la industria en otras partes, porque hay mucha oferta de mano de obra para esas empresas. Entonces hay que saber cómo manejar las expectativas, yo encuentro. ¿Algo que quieran agregar? Tan profundo estos memes, Sí, me fui en la profunda. como cuestionándome la vida. Hay otros que no vimos hoy, están relacionados con Elon Musk, el tema del... Este no lo habíamos visto, me causó gracia, es como estos dad jokes que a mí me causan gracia. Encuentra el valor de X, bueno, 80 ha caído 80% desde que Elon Musk lo compró, y otros memes del estilo. Entonces aquí si quieren ver más, se pueden meter al canal de Discord, el detalle. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Yo estoy esperando para poder preguntar. Ya, Rodrigo todavía Mientras no podemos vuelve. responder. Así que, ya, veamos. ¿Qué preguntas hay? ¿Las has estado leyendo? Leer dice, el magíster de la Chile en data, ¿para qué nivel profesional lo recomiendas? Mira, te puedes meter igual, como sea, te puedes meter. Tienes que... No estoy seguro qué requisitos te piden en cuanto a estudios. Me parece que te piden al menos una licenciatura. Y en cuanto a conocimientos, igual es bueno que sepas programar antes. No ser bueno tener una ingeniería, porque eso te va a ayudar a entender cómo funcionan los computadores, cómo programar ingeniería en algo, en cualquier cosa. Ya con un curso de programación ya debería ser suficiente. Y algunos cursos básicos de matemáticas, álgebra. Con eso yo creo que debería ser suficiente, pero si es que no tienes bases de matemática, puede que haya algunos cursos que te cuesten un poco más, pero al final es cosa de esfuerzo personal, esfuerzo de cada uno. Entonces eso de nivel profesional, ¿para qué nivel profesional lo recomiendas? Depende de tu contexto. Hay un capítulo, Rodo, que no lo encuentro. Lo estaba buscando mientras hablaba, pero no lo logro encontrar. ¿Sobre qué? Y sobre lo mismo que estabais comentando, de lo del magíster, porque tuvimos un capítulo dedicado a esto. Y uno de los consejos que dábamos ahí era cuando, un poco lo que, conectando con lo que decís, de cuando quizás te falta un poco de background, po, ¿cachai? Ahí ayudaba tanto, pero gente que nosotros solíamos decir ahí en el mismo capítulo que sí que tenía ya harta experiencia en el área y como que no iba a aprender nada nuevo, ya no lo justificábamos tanto. Y era como ya quizás mucho gasto de plata, al menos en Chile, que era bien caro, a algo que no te iba a rendir tanto y era mal. Si te faltaba el cartón en el fondo, quizás lo pagabas. Y lo iba a poner en el capítulo que lo dejamos, pero no lo encontré. Puse Magíster, encontré uno de las mallas, pero no era ese el que yo quería hablar. Era otro. Pero eso era mi complemento. Si te falta el cartón, quizás, o cierto conocimiento, podía ser bastante útil. Sí, como un paréntesis, Rodrigo, puse tu cámara de nuevo, te aviso. Otra cosa al respecto es que has estado trabajando mucho tiempo en temas relacionados a ciencia de datos, quizás, como decía, no te sirve tanto el cartón, pero estás saliendo de la U, creo que es bien bueno. Estás haciendo un doble diploma, creo que y te interesa la ciencia de datos, creo que es una súper buena alternativa a hacer un magíster en eso. En el fondo hay que lograr un balance entre lo que te gusta, lo ideal y lo que puedes hacer en cuanto a pagar, etcétera. Claro. Un buen camino también, y tiene que ver con estos acuerdos que hay entre industria y universidades, es poder hacer magíster trabajando y hacer tu memoria en lo que le interesa a la empresa y estudiar. Es un esfuerzo vespertino, pero tratar de compatibilizar, eso es lo ideal. Eso hay varias empresas que lo ofrecen, así que es bien recomendable, pero como es súper estresante. Y también otra cosa es que
uno lo puede hacer y uno lo puede lograr, pero también al estar trabajando uno le dedica naturalmente menos tiempo porque uno tiene que hacer cosas en el trabajo, en el día a día. Y eso también te lleva a aprenderlo más por encima, por necesidad y también porque los vespertinos suelen ser menos exigentes en general, no digo que siempre, pero es por eso, porque uno no puede dedicarle todo el tiempo del día, siempre no se puede. Y creo Es que un sería montón de bueno, esfuerzo. Dale, perdón. Dale. y que, cortito, que igual tener 1 año o 2 años de experiencia laboral antes de ser magíster, yo creo que es bueno, porque así uno llega con otra madurez a tomar el magíster y hacer otro tipo de preguntas. Sí. Yo recomiendo Yo eso. tuve 3 años de experiencia laboral, bueno, en el Centro de Monitoramiento Matemático, entonces otro mundo, antes Sí. del doctorado, y yo diría que, claro, igual es bueno, saliéndote tanto del mundo de la academia. Pero lo que pasa también es que hay distintas formas. Lo que puedes hacer también es avanzar en la industria, ir adquiriendo conocimientos prácticos y después incluso postular se hace más con los doctorados, más que con magíster, postular a un doctorado, tener muy pocos ramos y que tu tesis sea de interés para la empresa. Con los doctorados es más factible hacer eso, pero obviamente tienes que tener toda una trayectoria de trabajo que haga que te acepten el doctorado, etcétera, ya más allá de un doctorado que sea por el pago nomás, digamos. A ver, digamos, repasemos las últimas dudas y después seguimos con el tema. Voy a pasar rápido por las dudas para seguir avanzando. ¿Ustedes tres han hecho mini cambios de carrera? La respuesta corta es sí. Algunos cambios de carrera con nombre y otros sin nombre, porque uno siempre tiene que estar estudiando. A veces no sabes algo, tienes que aplicarlo en un proyecto y tienes que estudiarlo, ¿no? Entonces ese es como mi cambio de carrera, entre comillas. No da para cambio de carrera, pero al final con varias sumas, si vas sumando y sumando y sumando cada uno de esos pequeños cambios, puedes llegar a un cambio de carrera con un título distinto. Por ejemplo, yo pasé de ingeniero, pero eso no fue algo del día a la mañana, fue por varias cosas en las que me fui metiendo naturalmente en mi trabajo. No porque un día decidí, me voy a cambiar. Hubiese sido demasiada información para un solo momento. Yo cortito también, ¿Sí? yo creo que me fui por el área que nunca pensé, un área más management. Yo eso sí lo consigo. En algún punto igual, yo soy bien técnico, me gusta todo lo técnico, pero me fui a un lado mucho más management y me quedé ahí en más de gestión de equipo, de personas y cosas por el estilo. Esos son como cambios de carrera verticales en vez de algo totalmente distinto, pero también son. Uno requiere aprender habilidades distintas. Como consejo en general es, si estás dentro de una empresa trabajando y te quieres cambiar, tienes que hacer un cambio gradual, como involucrándote en esa área, proceso, haciéndolo de a poco, demostrando que te interesa, mencionar que te gustaría dar ese salto, que tiene el potencial, de tal forma que cuando aparezca una oportunidad dentro de la empresa, ya sea como tras de business analyst o a jefatura, la gente ya sepa, o que, oye, el Mati le gustaba este cargo, porque no sabemos que lo hace súper bien y puede ser una buena oportunidad para él. Ya ha demostrado competencia desarrollando eso porque organizó, etcétera. Entonces, estar listo para cuando salga la oportunidad y para estar listo hay que estar aprendiendo, buscando oportunidades, mencionarlo. Eso igual lo mencioné por el chat, que yo para ser data scientist, aparte de trabajar lo que estaba haciendo, estuve estudiando después del trabajo durante varios años haciendo cosas para que cuando apareciera la oportunidad, la gente pensaran en mí y me contrataron, porque sabían que me gustaba el tema, sabía y era competente profesionalmente. Y lo último antes de seguir, quiero destacar un comentario de Coco Dale, dale. Dibuja. Él dice sugerencias para realizar un doctorado. Número 1, tener un director de tesis ya definido. Y número 2, tener un tema ya que a uno le interese. Antes de meterse como a los leones a buscar a ver qué me puede interesar, me inscribieron en un doctorado, pero no tengo idea para dónde ir. Eso yo lo encuentro complejo. Puede ser desmotivante a largo plazo, quizás si uno no encuentra algo que a uno le interesa. Entonces, eso es complejo. Pero también mencionó que era importante que el director de tesis estuviera presente. He escuchado varios casos donde no está presente. Lo encuentro terrible estar amarrado a eso. Sí, ya, sigamos con los temas.
Pasemos ¿Puedo ahora hacer mi a... pregunta? Yo tenía una pregunta, la ¿Verdad pedí. que la No me tenías pedida? escondí, no podía hacer esto, Rojo. Ya, No, dale. era súper al tema. Hay una pregunta que yo hace rato la quiero hacer, que tiene que ver con estos temas de la transición y una cosa que se repite harto. Y de hecho yo creo que está muy conectado al tema de magíster, background, cuando lo estudio, cuando no, puede ser. Y en este caso es de esta línea. Tú nos mencionaste que eres ingeniero matemático, ¿cierto? Y muchos nos han preguntado alguna vez cómo puedo usar mi experiencia anterior para cuando busco, por ejemplo, trabajo. ¿Ya? Nosotros dimos algunos consejos, pero supongo que tú lo tuviste que vivir de alguna forma. Quizás lo hiciste en un tiempo en que era más fácil, 2000 hablaste, pero igual me gustaría saber tu opinión. Por ejemplo, si te lo imaginaras haciendo ahora, ¿cómo usarías tu background quizás para poder postular a ciertos trabajos? Porque muchas veces, quizás una vez ya dentro tenéis cómo se te amplía la cancha, pero hay que entrar, hay que poder lograr estar adentro y que alguien te crea en el fondo de que lo podía hacer y todo. Entonces, la pregunta es un poco referente sobre todo de cómo potenciar tu background para hacer la transición a Data Science desde tu perspectiva, desde tu propia experiencia, y qué consejos te imagináis ahora que ya no aplican o que se aplican todavía. Esa es mi pregunta, bien larga, me sentí un periodista haciendo la pregunta, pero esa es. Cuando pasé de Pfizer, investigación biomédica, a ser científico de datos en otra área, tuve que convencer, claro, que esto que se hacía en el mundo médico me había dado suficientemente conocimiento para poder resolver problemas similares en otras áreas. Entonces ahí lo que es importante, más allá de estar al día y aprender temas técnicos en donde sea, también cuestionarte de lo que estás aprendiendo, qué tan generalizable es. Entonces en esos momentos yo me di cuenta de que lo que estaba haciendo en el mundo médico lo podía aplicar en otros lados. Entonces uno decía, y este era el discurso para la entrevista y temas de ese tipo, porque también estaba convencido que así como se puede enfermar una persona y queremos prevenir que se enferma, anticiparse a eso para asignar el buen tratamiento o la manera de prevenir que aparezca la enfermedad finalmente, también podemos prevenir que los camiones, entre comillas, se enfermen. El camión en la minería va a tener que mantenerse con el tiempo suficiente para que nos anticipemos al fallo. Y hay técnicas que son muy precisas en las distintas áreas. Las preguntas que te hacen son las mismas. El lenguaje puede variar y en minería tendrás que saber, no sé, las formas de explotar el mineral y que hay molienda, y etcétera, etcétera. Pero preguntas como esa, anticiparse a que el paciente se enferme para poder terminar el curso y que finalmente no se enferme, aparecen en todos lados. Entonces yo diría, en eso que tú estás trabajando, en eso que estudiaste, quizás si saliste todavía de la carrera y tú quieres moverte hacia la ciencia de datos o hacia otro mundo de aplicación, pregúntate qué herramientas, qué habilidades que tienes tú, las puedes aplicar en esa otra área. En la ciencia de datos, por ejemplo, obviamente si saliste de una carrera donde aprendiste estadística, matemática, computación, quizás no aprendiste computación para el machine learning o para la ciencia de datos, pero sabes programar en Python, por ejemplo, y entonces tienes un camino por ahí. O estudiaste carreras más de ingeniería o de matemática y sabes estadística, desde la estadística te puedes conectar a la ciencia de datos. Y Y se eso, te ocurre algo de, por ejemplo, igual nos han preguntado, ¿ah? De gente que onda tiene un background, nada que ver, solo ha tomado hartos cursos, no sé, bootcamps o cursos por sí mismo, no sé, ¿cachai? Ahí, ¿tú creéis que sería un poco más difícil en ese caso? Que, por ejemplo, de una experiencia ya un poco más ligada, digamos, que mencionaste desarrollo o matemática. suficientemente arriesgado porque también tienes que arriesgarte y creerte el cuento y estudiar en los tiempos libres, vía cursos más informales. Lo puede hacer, conozco casos, lo pueden entrevistar más adelante, de una ingeniera comercial convertida en data scientist y con puestos de liderazgo, no en Chile solamente, afuera, ahora está en Chile, colega ahí en Subsurf también. Entonces, desde uno quizás dice ingeniería comercial, también ingeniería, pero en la práctica la ingeniería comercial es muy distinta, digamos, a la ingeniería más conectada a las que algo agarran de computación, digamos, que es como el puente hacia la ciencia de datos más claro. Pero ella desde la ingeniería comercial llegó y se puede desde mundos también distintos. Yo sé de periodistas que se están volviendo muy activos en el uso de herramientas de inteligencia artificial
pero el background no es el suficiente como para conectarse en los cimientos, pero son muy buenos usuarios y saben harto de ingeniería de prompt y uno se puede, no sé si científico datos, pero se puede mover hacia el mundo de los datos desde ese lugar también. Soy ingeniero comercial y soy súper ¿Ves? computín. Ahí hay un caso. Y creo que Ahí es sí, una excepción a lo que decía. sí, yo creo que estudiar, hacer lo que te gusta, a mí me gustaba programar o sea, ser disciplinado y algún día va a aparecer una oportunidad similar que puede tomar. Porque finalmente uno estudia 4 años, tengo 11 años de experiencia, entonces como un tercio. Entonces como que tengo como otras 3 carreras más en el cuerpo, en programación, haciendo otras cosas. Entonces, en verdad, ingeniería comercial es una componente, programar era otra componente, estadística, otro. Como que el tiempo uno va acumulando experiencia. Por eso mencionaba que uno como que sí o sí tiene que estar constantemente aprendiendo. O sea, te creo que si una No persona importa estudió algo, estar abierto a aprender. sí, pues, si aprendió una sola cosa y se queda estático durante 10 años, pasaron 10 años. O sea, esas son 2 carreras que puede haber sacado estudiando. Una buena Entonces, eso escuela yo creo. también es emprender. Ujú. Emprender Sí. es una escuela Sí. también. Arriesgarse a emprender, a hacer su startup. Te obliga obviamente a salirte también, no solamente manejar la parte tecnológica, también la parte del negocio. Y ahí conozco hartas experiencias. No sé si fue compañero tuyo, Daniel Perea. Era más o menos cercano, creo, Me a suena. ingeniería matemática. Hay varios que han tomado el camino del emprendimiento y es una escuela Mm. súper buena. No sé si conociste a Gonzalo Ríos, pero él también estuvo aquí en el podcast. Ah, qué bueno, sí. En su tiempo tenía Noise Grasp, ahora está Sí, en otro emprendimiento, Neuro. justamente trabajando con Daniel Perea. Ah, Sí, están juntos ese, ya, ok. Bueno, Ah, sí, bueno. sí. Ya, pasemos al siguiente tema, que es más o menos lo que estábamos hablando. De hecho, la segunda parte se trataba de los pros y los contras de los diferentes caminos, que es más o menos lo que hemos estado hablando. Cuáles son las opciones en certificados, diplomados, posgrados, bootcamp, etcétera, y cuáles son sus pros y contras. Unas cosas ya las hemos dicho, pero ¿qué más te gustaría agregar al respecto, Rodrigo, en cuanto a los pros y contras de quizá algunos caminos que no hemos mencionado? Para remarcar los pros de los caminos largos y los caminos más formales, o sea, magíster, doctorado, después de las licenciaturas, digamos, los pregrados, tienen sus fortalezas en qué tan robusto es tu conocimiento, qué tantas bases tienes, y te puede diferenciar, pero si tú no tienes la capacidad de auto invertarte cada vez, seguir aprendiendo, adaptarte, el cartón, digamos, por sí solo no te va a servir. El espíritu de querer aprender es el más importante y ese querer aprenderlo también lo puedes consolidar desde otro lado, los bootcamp, cursos, Udemy, Coursera, etcétera. A veces incluso sin Software, curso, sino que grande. YouTube. Así como Sí, YouTube y listo. ponerte a estudiar, ponerte a aprender con YouTube, hasta el TikTok te puede ayudar ahí. Sí. y Rodrigo, yo tengo una pregunta. ¿No? Cuando pienso en un magíster, un doctorado, una fortaleza que tiene esa alternativa es que uno conoce a personas, comparte con otros compañeros, arma una red de contactos y que puede servir para abrir oportunidades profesionales o amistades. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo te ha ido con esos lazos, con la parte más humana? Depende harto de la personalidad, pero en mi caso, como dice el doctorado fuera, me aportó en cuanto a conocer gente de afuera, con otra perspectiva, pero yo no hice el esfuerzo de mantener esos lazos. Hablo igual con el que fue mi advisor, de vez en cuando le escribo, de vez en cuando me responde, pero no tengo una Mm, comunicación muy activa ahí. Pero sí me sirvió mucho para abrir muchos puentes, muchos lazos con gente de la academia acá en Chile. Y entretenido porque en mi espíritu la parte de la investigación más científica, más allá del nombre científico de datos, menos tecnológica, diría yo, algo que me enriquece y eso es lo que también uno obtiene con los magísteres y doctorado, poder investigar, hacer ciencia con productos que son paper, más allá de los productos tecnológicos. Y eso uno los puede llenar más que otros. Obviamente, algunos pueden tener el espíritu de no sé, llegar a ganarse el premio Nobel, no sé, o la medalla Fields, o lo que fuera, digamos, según el área.
premio Turing, no sé. Pero también te llena en cuanto a que ves que lo que estás haciendo puede servir no solamente ahora, sino que quizás en algunos años más van a descubrir un poco tu trabajo y va a tener alguna utilidad que no le viste. ¿Ya? Entonces, algunos son más idealistas que otros. Si tienen un espíritu más idealista o al menos parcialmente y quieren dejar una huella, quizás no solamente en un software donde participaron y se siga ocupando para adelante, sino que en la ciencia, en publicaciones, en artículos o también en estudiantes que se destaquen, quizás en el mundo tecnológico incluso. Es entretenido eso, pues, cuando yo vi ahí que en este caso Rodolfo estaba haciendo cosas interesantes, o lo que comentaba de Daniel también, Gonzalo, que no le hice clases, pero que cuando estaba ahí en el centro de modelamiento matemático conversamos harto, junto a Dante, otros que estaban del mundo de la genómica. Es entretenido verlos cómo se desarrollan. Entonces, si quieres dejar huella como en las personas también, el mundo de la academia, de hacer un doctorado, te puede llenar. Entonces, si tienes ese espíritu, lograr equilibrio así como el que estoy intentando yo, puede ser un buen camino. A mí me gusta eso. Siempre estoy metido enseñando. Entonces, voy para allá, yo Es creo. que me siento hablando como un robo del futuro. Yo antes dije 5 o 10 años, yo creo que tenemos como 15 años de diferencia No en realidad. sé, Nebo. Yo tengo Yo 34, casi 30. 11 años, yo tengo 45. Claro. Mm. Sí, no, yo creo que en 10, 11 años más va a estar mucho más adelante. Sí. Yo hice el camino demasiado largo. Pero, o sea, tiene sus pros y sus contras, como todo. Sí, sí. El siguiente tema del que quería hablar era la importancia de la visión multidisciplinaria al tener un equipo con muchos equipos, con muchos roles distintos, con roles más de negocio, otros más quizás más de investigación o software, de IA generativa, etcétera. ¿Qué opinas de eso, de la conformación de equipos? ¿Cómo harías tu equipo ideal quizás? Primero, en lo personal, por qué tener una capacidad de ser multidisciplinario es importante, porque te permite comunicar ideas con gente de otra área. Por ejemplo, cuando yo hacía clases en la Facultad de Medicina, obviamente tenía que adaptar el lenguaje en temas estadísticos y nos enseñaba, no sé, Machine Learning de la misma manera como la enseñaba en estadística computacional años antes en ingeniería en Bochef. Entonces, cuando te vas moviendo por lados distintos, vas ganando esa adaptabilidad y tiene que ver con participar en equipos Ahí en la Facultad de Medicina estaba el Magíster de Informática Médica y hubo una escuela súper entretenida porque yo interactuaba con algunos físicos, con otros ingenieros en computación, con otros que eran expertos en temas de imágenes. Entonces, yo no me metí a imágenes, por ejemplo, pero aprendí ese lenguaje. Sí me metí en temas de genética, aprendí harto de medicina. No, obviamente no sé operar nada, pero sé el lenguaje que hay y sé de cómo se ocupan las herramientas de ciencia de datos y de estadística en ese mundo, en los datos que hay de ADN, ARN y otras cosas más largas de explicar. Entonces, esa visión multidisciplinaria de que la ganas con quizás moverte por distintas partes e interactuar con gente de otras carreras, es muy bueno tenerla. No solamente porque te van a pagar más, quizás te van a valorar más, sino porque en el lugar donde estés va a calzar mejor y te va a poder comunicar de buena manera con todo. Que la comunicación es esto, es de lo más importante, más cuando te tienes que comunicar de manera remota y esa cercanía física se pierde, más si tienes que hablar en otro idioma también. En mi caso me toca trabajar el 90% del tiempo en inglés, entonces con todo un tema que podríamos conversar largo y que también cultivarlo. El inglés es súper importante y algo que si no lo aprendiste en la escuela, en la universidad, hay que hacer el esfuerzo para aprenderlo en paralelo, autoformarse o quizás formalmente si uno tiene para pagar. Ahí hay un montón de herramientas que yo creo que funcionan mejor incluso que las escuelas tradicionales, que van más a la práctica. Me desvié un poco el camino, pero ahí voy a ir volviendo. No, pero Me, buen me voy a, consejo.
Me voy a colgar un poquito de ese último mensaje para una pregunta, que en el fondo es como si pudiésemos tener una máquina del tiempo, ya, es el ejercicio, ¿Mm? volver al punto que hiciste la transición, ¿cambiaría ahí algo de orden? Por ejemplo, porque lo pensé por el inglés, pues, como decir, oh, hubiese aprendido mejor inglés, lo hubiese, no sé, sí, es que no sabía inglés, quizás probablemente el doctorado ya lo sabíais, pero en el fondo la pregunta esa es como, ¿cambiaría algunos pasos en ese entremedio como para darle al chat como algunos consejos quizás oye, en realidad esto lo vine a ver un poco más tarde, me hubiese gustado verlo al principio, no sé. Esa es la pregunta, en el fondo, volviendo al pasado, ¿si haría algunos cambios o hasta ahora has creído que la ha atinado 100% a todo, a curas y 100 en toda la transición? Difícil saber si habría resultado mejor, pero mirando para atrás yo creo que habría pospuesto el doctorado, ¿ya? El doctorado me sirvió por todo lo que estamos conversando, incluso para aprender inglés. Yo no sabía mucho inglés, no sabía casi nada de francés, y allá, digamos, tirándome a los leones, terminé de aprender inglés. Tampoco soy fluido todavía, pero ya me manejo bien. Y porque tuve que presentar, exponer en distintos lados sin saber bien inglés. Entonces, creo yo que no sé si la mejor, pero una buena manera de aprender es arriesgarte, digamos, y tirarte a los leones. Y con los idiomas funciona así, cuando estás obligado, cuando estás inmerso en el lugar donde tienes que aprender, finalmente lo aprendes. En mis tiempos estaba todo doblado, entonces no era como en estos momentos que estás expuesto al inglés todo el rato. Entonces esa inmersión obligada fue mi forma. Pero yo habría corrido el doctorado nuevamente porque lo que aprendes, la industria no estaba como ahora, o sea, quizás en ese momento fue buena decisión, pero con la industria como está ahora, con la tecnología desarrollándose, con la importancia que tiene la ciencia de datos y la inteligencia artificial, meterme hacia la empresa, la industria, y desde ahí quizás ir viendo tiempos para en la industria crecer, teniendo un doctorado que mi tema de tesis con lo que le interesa a la empresa habría sido el otro camino. Perfecto. Ujú. Muy sensato, Valgaso, muy sensato. Hasta ahora no hemos Y- compartido tu pantalla, Rodrigo. Si quieres compartir algo, creo que es mejor ah, hacerlo voy a ahora compartir algo. antes de que nos quedemos sin tiempo. Quedan todavía un par de preguntas en el tintero, pero si quieres compartir algo, démosle prioridad. Bueno, le ¿Pongo tu aprovecho pantalla? a contar un poquito de... Sí, dale. Ah, creo que tienes que ponerle compartir. Ah, se salió eso. Sí, creo que se salió. Vamos a volver Sí. a darle. Ahí está, ahí se está Sí. viendo. Entonces, no es solamente por hacer propaganda, quiero contarles un poquito ahí de software y conectarlo a lo que hago yo en realidad. Entonces, a propósito que me preguntaba de la empresa, la página la encuentran rapidito. En Chile lleva 2 años, un poquito más. Yo llevo un poquito menos de 2 años trabajando ahí. Y bueno, ahí ya con lo que se está moviendo, ¿cómo se llama esto? Banner. Las Sí. temáticas de inteligencia artificial aparece harto. Bien ahí, Y hay inteligencia artificial. Ah, vamos para bien atrás. Dale, ahí como hay. que es lo de moda. Tiene es la moda y obviamente también atrae a los clientes. Pero de fijas también hay temas que son clásicos del desarrollo de software. Y tienes testing, arquitectura, no solamente se vive de la inteligencia artificial, pero aparece en varios lados. ¿Ya? Hay harto cloud, pero también Estamos. tocan temas bastante amplios las tecnologías, sí. Hasta quantum computing. Y Se hay viene. cuestiones Bueno, súper choras. Si alguien se quiere meter en tecnología entretenida, no usar solamente, voy a poner el video, pero quizás le sacamos el audio y después me va a salir una propaganda. puesto de... Claro, hay propaganda, vamos a bajar un poquito ahí. Temas como este del corazón, en el fondo tener ahí formas de entrenar a los médicos o explorar posibles enfermedades, tratamientos, operaciones vía la inteligencia artificial, pero la realidad aumentada es algo que se explora harto. Entonces, realidad aumentada, robótica, inteligencia artificial cada vez están conectándose mejor. Hay experiencias súper innovadoras en estas temáticas, entonces si solamente estás interesado en la tecnología más allá de la ciencia de datos, también es un súper buen lugar. Oye, este video está, Está pero bueno. está buenísimo. Está muy bueno. Mira, Está- otro Sí, solamente para... me quedé ahí, pero me di. Una cuestión que también es súper chora es esto, solamente para motivar y para contarle cosas. Ah, por si acaso no se está escuchando el video, porque ahí tendré que poner el audio de tu PC. Ya, Te aviso, pero perfecto. se ve, se No, ve, se ve la compartámoslo imagen. así. Entonces, herramientas como esta están conversando ellos.
conversando en inglés, digamos, pero esta es un avatar de inteligencia artificial generativa, pero no es un chatbot nomás, no es texto que te sale escrito, sino que es un personaje, este avatar que te está conversando, haciendo gestos, y en este caso, en una alianza con NVIDIA, está entrenado para apoyarte antes de ir al médico. Ya, cuáles son tus síntomas, te conviene ir al médico o no. Entonces, en el área médica hay harto desarrollo, y la inteligencia artificial generativa, que obviamente tiene las bases de la ciencia de datos, se puede complementar súper bien con estas herramientas visuales. Entonces, lo que conocemos en ChatGPT, texto, que ya se amplió con lo multimodal, tiene este tipo de herramientas donde se logran sincronía entre las distintas formas de comunicación. Generación de texto que se lleva a audio y que se acompañan de video, e incluso gesticulando, tratando de generar empatía. Entonces, hay empresas como esta, no solamente Software, que están motivándose para hacer desarrollo más allá de lo típico, más allá de colgarse a ChatGPT o Gemini o usar LLM directamente, que yo encuentro que son entretenidos, y es parte que lo que uno tiene que buscar, yo creo, cuando trabaja en una El, empresa como científico de datos. Hablando de trabajar en una empresa científica de datos, me metí a la parte que salía Careers, que son las postulaciones, ¿Ya? filtré y hay varios ¿Hay abierta de ingenieros de científico de software, datos? sí, unos senior. Entonces, lo podemos proyectar, pero igual el requisito igual es como alto, o sea, como PhD o Master en ciencia de computación o algo relacionado, proficient en estadística, data mining, learning, NLP, MLOps, AI Solutions en la nube, inglés C1, Big Data. O sea, es como, leyéndolo se ve Exigentes. como exigente. Es tan así, porque de repente hay como es como que uno lee estos avisos, claro, exigen harto, pero de repente no son alguien que no cumpla con todo eso, igual puede postular y tiene una posibilidad de quedar. Como que esto yo lo veo y digo, ya, no postulo porque deben contratar personas de la NASA, no de la NASA, de SpaceX, mejor dicho. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente así como que hay una exigencia alta en la contratación? O más bien alguien que cumpla varios puntos finalmente tiene igual una posibilidad de entrar. Si hay una exigencia alta, pero como dices tú, no hay por qué cumplir todos estos puntos. Por ejemplo, en el tema del inglés, que no me fijé que decía C1, es súper fuerte la exigencia ahí. Yo todavía no estoy catalogado como C1, estoy dentro, no me acuerdo si se dice B3 o, digamos, el que está antes de C1. Es No, no he hecho B2. tanto esfuerzo, pero no me han... ¿B2? Claro. Dos. Claro, quizás voy a subir a C1, quizás ya tengo el nivel, pero no me lo han anotado, digamos. Entonces, no es un criterio de entrada fuerte ese. Tienes que ser bueno en inglés, lograr comunicarte, pero que te ponga la etiqueta C1 realmente no es un requerimiento. Pero sí, comunicarte en inglés, atreverte a hacerlo. Cuando te entrevistas, no, no quedarte callado si te dicen algo en inglés, al menos algo champurrear. Obviamente también la técnica es que las preguntas que te pueden hacer no son tantas. Entonces, uno tiene que llegar preparado a la entrevista y ya te van a preguntar tus puntos débiles, tus puntos fuertes, por qué deberíamos contratar. Hay un montón de preguntas canónicas, incluso se las pueden preguntar a ChatGPT o usar la herramienta de WhatsApp que hay para entrenarte en entrevistas. Está especializada en esa parte también. Rodrigo, hay un comentario con el que yo estoy de acuerdo. Dice que el dueño no tenga nivel, así como, no sé, C1 o lo que sea, no significa que al profesional no se lo puedan exigir. A veces uno tiene un cliente al que apenas le entiendes porque no sé, no habla bien inglés, no habla bien español o lo que sea, y no sé, de entenderlo nomás. Sí, no, sí pasa eso. Hay también un tema que los reclutadores no son especialistas del área, ellos escuchan lo que les piden y también desde arriba pueden ser muy exigentes. Software yo diría que es bien exigente, pero hay científicos de datos senior que obviamente no tienen ni doctorado ni magíster, han tenido algunos años, yo diría 4 o 5 años por ahí de experiencia como científicos de datos y ya son considerados como senior de entrada. Entonces,
Ese es como el requerimiento, digamos, de 4 o 5 años ya puedes considerarte como senior si muestra tus habilidades en la entrevista. Van cambiando las formas de reclutar, pero un tema que es bueno también es que no te hacen esta entrevista en vivo resolviendo temas técnicos de programación, como suele Ah, qué hacerlo bueno. Apple Sí, o este tipo de empresas. No es una Claro. práctica. sí, sí. La otra vez hablaba de eso, que cuando me ven programar, como que me congelo. Todo sale mal. Y Lo que todo, vas a tener que hacer realmente. sí, po, Sí, sí. Están buscando un senior MLOps engineer. No te vayas, Rodo. lo sé. Pero lo La dejo. otra vez le mandé esto a Ese Fito. puesto es bien difícil, sí, de Sí, encontrar. la verdad que es mi jefe, lo que me aparecía en estos correos que te llegan de LinkedIn con sugerencias. Y me aparecían, oye, mira, puestos que podrían interesarte. Y eran como un puesto de MLOps Engineer en Oracle y otro de Data Scientist en Oracle. Y yo decía, no, ¿por qué? Yo me quiero más Oracle. ¿Por qué me llega esto? Pero a veces Rob va a cambiar las cosas desde dentro, weón. Sí, yo le digo a mi jefe que Rodo vale por dos. O sea, si Rodo se va, es como, hay que dos personas. No, no. No, Es no. como, No, la cosa es que la gente tiene que hacer cosas que antes no hacían nomás, pero no. Eso. Como contexto, a veces yo me encargo mucho de detallitos, de así como, oye, hay que hacer esto, sí, yo sé cómo hacerlo, se hace así. Pero es cosa de algo que la fácil. gente, sí, es que meterse, Claro. no sé, a una página y configurar algo, no, de verdad, nada que ver con ciencia de datos, es como ordenar, mantener el Entiendo. orden, cosas como higiénicas del equipo, pero es cosa de que alguien lo haga nomás y... Aprender a moverte en la nube también es un súper buen consejo Sí, para los que quieren trabajar bien sí. en ciencia de datos. A ver, ya sea la de Amazon, Google, también la de Azure, como que no me gusta tanto, pero hay varias empresas que les gusta. Es un buen diferenciador. Ya estamos en la hora, así que tenemos que ir cerrando. Si es Uh, que tuvieses que resumir... Ah, no, esto... ¿Cómo resumirías lo que hablamos, Rodrigo? ¿Cuál sería el mensaje final que le darías a la audiencia? Hablamos un montón de cosas, pero mensaje final diría yo es, estén abiertos a aprender siempre, aunque tengas tu título, que tengas postítulo, y en cada paso mira alrededor, qué se está necesitando, qué nueva tecnología está apareciendo, qué me conviene aprender a propósito de la importancia del aprendizaje. Esa es como la receta muy en corto, más allá de decir estudia esto otro, quédate abierto a las oportunidades y a lo que anda rondando, más allá de lo místico y del poder de atracción y todas esas cosas, si uno está atento, aparecen las oportunidades o aparece lo que te conviene. Bueno, ¿y qué, Mati o Chris, quieren agregar algo antes de terminar? Que sí, o sea, siempre lo primero dar las gracias a Rodrigo por venir, por participar, por darnos tu experiencia. Para mí siempre es valioso escuchar distintas perspectivas que no seamos nosotros mismos, porque es cierto que me enriquece. En este caso, la oportunidad de hablar con alguien que es ingeniero matemático, como un poquito, digamos, como no es mi momento en que yo lo estudié, también como que es distinto. Entonces, es una mirada distinta y para mí como este tema de que conocer a alguien que había como transicionado en el fondo. Creo que era un tema bien candente que nos habían pedido harto, entonces lo encuentro muy valioso poder hablarlo, ¿cachai? Y que hayan salido buenos consejos. Así que nada, por eso muchas gracias. Y como siempre, gracias al público también por hacer preguntas que hacen todo esto mucho más entretenido, las bromas y todo. Así que suscríbanse, como regálenos dinero, ¿no? ¿Cómo se llama la cuestión? Que es la otra cuestión. Que se... Suscríbanse. Eso. dólares. Si es Y que Ahí están viendo esto... Ah, ¿qué cosa? de repente miré el chat, dije que ustedes preguntaran, pero ahora a propósito de que preguntaban de los juniors o puestos juniors, Ah, claro, sí. una de las, entre comillas, puntos débiles de la empresa es que pide muchos seniors, si ustedes saben, o de nivel medio. Pero de vez en cuando hay junior y una forma de entrar, lo hacen mucho estas empresas grandes, es entrar con algunos entrenamientos. Lo que se hace aquí es mucho llamar a aprender, no sé, .NET. Y entras como junior en estos cursos de .NET que da Software a través de la parte de Software University y eso te da un lugar para entrar si eres recién egresado. Dicen sin junior no Qué hay bueno. senior. Sí, Y pero hay, esos juniors se pueden formar en otra parte. Eso depende de la empresa. Hay empresas que dicen, no, queremos formar a los juniors para que vayan creciendo con nosotros y formen la compañía. Y hay otras que dicen, no, que los formen otros y nosotros ya los tomamos cuando ya hayan fallado lo suficiente. es que acá lo que pasa en el caso de Software es que los clientes les piden muchos seniors. Ya.
Con los científicos de datos hay los clientes, no sé si pasa en todos lados, como que los quieren con mucho tiempo de experiencia y entonces lo obligan a eso. Después Claro. lo que hace, incluso con algún cliente hace cosas muy, muy simples, pero te piden senior, digamos. Sí, son más productivos, rinden las horas. ¿Y Chris, algo que agregar? Muchas gracias, Rodrigo, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes también. Sí, lo mismo que decía el Mati, como conocer a otra persona, otra experiencia, otro punto de vista, enriquecedor. Así que una buena conversación. Ojalá haya salido entretenido para la gente también. Y yo lo pasé bien, parece que ustedes también. Ojalá que los que están escuchando igual. Sí. Bueno. Y si es que están viendo esto en YouTube, recuerden que le pueden dar like y subscribe al botón de abajo. Si es que quieren que les salga más contenido de este estilo. Y si quieren ver nuestros videos anteriores, los pueden buscar en nuestro canal de YouTube. En sección de videos, usar la función de YouTube. Ahí está. Ahí está. Se me corrió la mano. Y pueden usar la funcionalidad de la lupa para ver si hay algún tema que les interese de los que ya hemos hablado. Y en el canal de Discord podemos seguir hablando durante la semana y respondiendo dudas varias. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención, gracias por los comentarios. Muchas gracias, Rodrigo, por estar acá y hablarnos de tu experiencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Eso sería todo. Nos vamos en 10 segundos. Bien. Chau. 4, 5, 2, 1. La cuenta regresiva esa. Que calculé que no iban a ir 3, entonces tuve que aumentarlo.